Dentro del marco de la teoría del delito, que vamos a enmarcarnos en los elementos constitutivos de los delitos contra la administración pública, conviene ahora desarrollar el tema número 1, que abarca la teoría del delito en el marco de los delitos contra la administración pública. El motivo por el cual primero vamos a desarrollar la teoría del delito en general tiene que ver con sentar las bases mismas que nos van a permitir posteriormente interpretar y desarrollar cada uno de los delitos que se encuentran en la parte especial y que conforman los delitos contra la administración pública, puesto que identificaremos y nos permitirá identificar cuáles son aquellas instituciones específicas o estatutos dentro de la teoría del delito que van a ser claves al momento de disquisicionar cuáles son los aspectos que informan los delitos contra la administración pública. Pero para ello también debemos de partir por un elemento esencial, que es la concepción del funcionario público, porque mucho se ha discutido cuáles son los alcances o contornos formales que debemos de tener en cuenta a la hora de calificar a una persona como funcionario o servidor público. Y para ello vamos a enfocarnos en el desarrollo del artículo 425 del Código Penal, que da algunos puntos claves a la hora de señalar quiénes son funcionarios públicos y quiénes son servidores públicos y quiénes además no entrarían dentro de esta clasificación. Lo básico es considerar que son funcionarios públicos a los que están comprendidos dentro de la carrera administrativa, a los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de alguna elección popular, a todo aquel además que independientemente del régimen laboral en el que se encuentre mantiene un vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado. También deben de ser considerados funcionarios o servidores públicos los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y algunos otros que iremos desarrollando en el transcurso del curso. Pero además debemos de señalar que el derecho penal no solo se circunscribe a este ámbito formal para calificar a un funcionario o servidor público, sino que también recurre a criterios materiales como el funcionario de hecho. Aquí vamos a desarrollar algunos casos muy concretos que nos pueden dar alcances más profundos acerca de ello, como por ejemplo el caso de Vladimiro Montesinos o incluso actualmente la imputación que se hace en contra de Nadine Heredia por ser una funcionaria de hecho, a pesar de que en ningún momento fue nombrada como una funcionaria pública de manera formal. Para apoyar el desarrollo de los contornos de esta conceptualización vamos a recurrir también a lo que ha calificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también la Convención Interamericana contra la Corrupción, en las cuales define qué significa el funcionario público y cuáles son sus alcances. Y también define para la presente convención no solamente al funcionario público, sino al oficial gubernamental o servidor público, y en general señala que puede considerarse como tal a cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado en todos sus niveles. Sin embargo, vamos a apoyar también en la conceptualización del funcionario público a raíz de alguna jurisprudencia, como por ejemplo la Casación 163-2018 de Lambayeque, así como los requisitos para su configuración de funcionario público esbozados en la Casación 442-2017 ICA. Es trascendental no solamente delinear los aspectos formales, sino también materiales de la conceptualización de lo que significa un funcionario servidor público, porque aquellos delitos vinculados en contra de la administración pública parten por la identificación precisamente de un funcionario servidor público como sujeto activo de la comisión de este tipo de delitos. Ello no solamente está esbozado en el artículo 387 de nuestro Código Penal, sino lo vamos a desarrollar también a propósito de la sentencia 2758-2004 emitida por el Tribunal Constitucional. No vamos a ser ajenos tampoco a la clasificación que exige la teoría del delito respecto a aquellos que son delitos propios y aquellos que son considerados delitos impropios, porque si relacionamos a los delitos contra la administración pública, estas son consideradas respecto a una diferenciación cualitativa respecto al autor. No solamente debemos de identificar quién es el autor, sino además de ello señalar qué delitos conciernen a la generalidad como sujetos activos y qué delitos conciernen solamente a sujetos específicos, como por ejemplo los servidores o funcionarios públicos. Es por ello que vamos a desarrollar una clasificación vinculada a los delitos propios y a los delitos impropios.
Dentro de los elementos constitutivos de la teoría del delito no van a ser ajenos los desarrollos que se vinculan a una acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, puesto que son estos, como categorías del delito, quienes nos van a señalar no solamente la calificación del funcionario público, sino además cuál es la vinculación en cada una de las etapas que informan la teoría del delito, partiendo por la acción, que es la principal expresión fenomenológica de un determinado delito, pasando por la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. El abordaje de la jurisprudencia es muy importante de cara a delimitar los tipos de delitos frente a los que nos encontramos. En el delito de corrupción de funcionarios, por ejemplo, existen conceptos muy importantes como qué significa la omisión, qué significa la comisión por omisión y también vinculados a determinados delitos de corrupción de funcionarios como por ejemplo el delito de colusión. Es por eso que vamos a desarrollar como primer caso la casación 178-2022 de Loreto, que precisamente desarrolla la comisión por omisión en el delito de comisión. Así también abordaremos como segundo caso la casación 2587-2021, que desarrolla los aspectos de la conceptualización de la infracción del deber y las conductas delictivas de la comisión por omisión. También será meritorio esbozar qué significa el principio de confianza y cómo el principio de confianza es aplicable a determinados delitos de corrupción de funcionarios, como por ejemplo el delito de peculado, o qué otro criterio de imputación objetiva, como la prohibición de regreso, es pertinente aplicarla siempre en algunos casos, como en el recurso de nulidad 1645-2018 del SANTA. Ello no será ajeno a nuestro análisis, que será complementado con alguna otra jurisprudencia, así como también por pronunciamientos de salas especializadas. Así como desarrollaremos los aspectos y alcances de la tipicidad, también nos concentraremos en la antijuricidad, que se refiere a la contrariedad de una conducta con el ordenamiento jurídico, así como también la culpabilidad, que ya es la reprochabilidad personal, que se refiere a una imputabilidad de una conducta ilícita. En este caso, vinculados necesariamente a delitos contra la administración pública. No seremos ajenos a no solamente casos concretos, sino también a algunos ejemplos que nos permitan desarrollar cada uno de los conceptos de la teoría del delito, así como por ejemplo el caso de un funcionario público encargado de aprobar determinados contratos gubernamentales que es acusado de aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos a empresas privadas. Analizaremos si es que en este caso en concreto se produce o no algún alcance vinculado a la tipicidad, antijuricidad y si es que esto podría desencadenar en una reprochabilidad personal. Todo esto lo desarrollamos en base a que los delitos contra la administración pública es esencial dominar la teoría del delito. Vamos a explorar algunos aspectos de la tipicidad, como la responsabilidad del funcionario público y las causas que justifiquen o excluyan la antijuricidad de sus acciones, y esto nos va a brindar necesariamente herramientas cruciales para identificar, evaluar y comprender las conductas que afectan la integridad de la gestión pública y de paso promover la transparencia y la ética en el cumplimiento gubernamental.